Buenas tardes, hermanos. En esta tarde me toca compartir con ustedes la palabra de este jueves. Por lo pronto vamos a empezar orando, ¿sí? Señor, queremos darte gracias por todo este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu compañía. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque realmente nada podríamos hacer sin ti, nada somos, nada tenemos. Vos sos todo lo que tenemos, Señor. Queremos pedirte, papá, que hables a nuestros corazones. Queremos pedirte que tu presencia nos esté acompañando, Señor, en este momento. Queremos pedirte de una manera especial para que prepares nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, para poder escucharte, para poder escuchar con claridad, Señor. Dispone nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que hay, porque sin ti, Señor, nada podríamos hacer. Si no es por tu Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, ni siquiera podríamos comprender. Entonces te pedimos que toques nuestra vida para poder aprender más de ti, para poder escudriñar tu palabra y poder poner en práctica principalmente, porque de nada nos sirve, Señor, leer tu palabra si no la vamos a poner en práctica. De nada nos sirve escuchar una palabra de aprendizaje si no lo vamos a poner en práctica. Pero también sabemos, Señor, que es difícil. Vos conocés nuestra condición, vos sabés porque viniste a este mundo y sabes por las cosas que pasamos. Entonces queremos pedirte que nos des la fortaleza para cada día poder obedecerte. Así que entregamos nuestras mentes, nuestras almas en este tiempo y principalmente quiero pedirte, Señor, por mi vida en este momento, Señor. Vos sabés la responsabilidad que cae sobre mí cada vez que tengo que compartir una palabra, Señor. Quiero pedirte que me anules por completo como persona, que me estés anulando totalmente, Señor, y que sea solamente tu Espíritu Santo el que esté hablando a través de mí. Que puedas vos hablar a través de mi vida en lo que vos me enseñaste o lo que vos me estuviste hablando durante todo este tiempo, Señor. Y te pido principalmente para que sigas trabajando esto en mi vida. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que nos das y gracias por tu amor inagotable. Entregamos este tiempo en tus manos dándote gracias por todo. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, me costó un poco compartir esta palabra. En realidad debo confesarles que me costó decidirme en realidad. Ni siquiera es que decidirme, sino que estaba como un poco en la lucha de decir, pero Señor, tengo que compartir esto, ¿estás seguro? Eso me costó un poco, a veces tengo esas luchas, pero sinceramente, para serles muy franca, es lo que el Señor estuvo hablando en mi corazón en este último tiempo, en realidad, en estas últimas semanas, ni siquiera en estos últimos días, en estas últimas semanas es lo que el Señor estuvo hablando a mi corazón, ¿no? Para empezar, este domingo, para rememorar un poco, ¿no? Este domingo nuestra hermana Ethel compartió una palabra que hablaba sobre dar fruto, ¿no? Para todos los que vimos la prédica, estuvimos acá o la vieron a través de Facebook, nuestra hermana Ethel nos compartió una palabra sobre dar fruto y sobre dar fruto más que nada hacía referencia a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Sobre predicarle a otra persona acerca de Jesús en todo momento, en todo lugar. En toda circunstancia, con lo que tenemos, con cada cosa, ¿no? Y bueno, en estas últimas semanas, como mencioné, me estuvo llamando la atención algo que tiene que ver con esto, ¿sí? Ciertas cosas que tienen que ver con esto de predicarle a otro también. Así que bueno, les quiero compartir unos versículos con los que en realidad también estuve teniendo mis devocionales en estas semanas. Así que bueno, la palabra en sí, el pasaje central, por así decirlo, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, versículo del 3 al 12. Así que voy a estar leyendo. Yo leo lo que es la versión NTV, ¿sí? Cada cual tiene su versión, digamos, en su casa, ¿no? Pero yo les comento la que tengo acá. Bien, y dice así. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros.
y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por por nuestra pureza. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro nuestro y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad y el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Perdón, ese era el versículo 13, pero también en el versículo 13 decía eso, ¿no? Ábrannos su corazón. Bien, en principal, hay varias cosas de este pasaje me llamaron la atención, ¿sí? Principalmente, ahora quiero como ir desmenuzando, no cada versículo, pero sí los que llamaron y cautivaron más mi atención, y en los que papá más me estuvo hablando también, ¿no? Dice, en el versículo 3, Pablo dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Y en el versículo 4, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Primeramente cuando leía este pasaje, sí, cuando leía más que nada este último versículo, como que lo primero que me llevó a hacer el Señor fue a buscar lo que significa la palabra ministro, ¿no? Porque en realidad sabemos, digamos como muy por encima, a qué se refiere, bueno, ministro de Dios, bueno, sabemos que está hablando de alguien que tiene un lugar de autoridad en la iglesia, alguien que está sirviendo en algún ministerio, o algo por el estilo, ¿no? Es como que medianamente tenemos una idea a qué se refiere. Pero bueno, papá, en el tiempo que yo lo tenía como devocional y que oraba y que bueno, buscaba entender con profundidad qué es lo que él quería decirme, bueno, me llevó a buscar lo que significa la palabra ministro. Y bueno, si bien es eso, sí, es un poco eso, pero hay cosas que llamaron mi atención de cómo lo podemos llevar a lo que es la palabra, ¿no? Primeramente, en las definiciones podemos encontrar que un ministro tiene un puesto de poder, un puesto de autoridad sobre determinada área de gobierno. ¿Sí? Estamos hablando de gobierno de un país, ¿sí? Generalmente. Entonces, habla de que tiene un puesto de poder, un puesto de autoridad sobre un área del gobierno. Y en segundo, que los ministros responden directamente o al primer ministro o al presidente directamente. Los ministros responden, digamos, como que son prácticamente máximas autoridades, están dentro de las máximas autoridades. ¿Sí? Y ahora entonces ahí es donde lo llevo la palabra, ¿no? Y pienso, ¿a qué hace referencia? Porque Pablo decía, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Y entonces yo digo, ahora si somos ministros de Dios, debemos entender, ¿no? Porque si bien capaz que lo entendemos, quizás sabemos, bueno, que nosotros rendimos cuentas a Dios, pero ¿estamos realmente atentos a eso? ¿Realmente estamos conscientes de que de lo que hacemos y de lo que hagamos
rendimos cuentas a Dios, no solamente de nuestra vida, sino que en este caso nosotros somos ministros. Los ministros son responsables de un área, ¿no? Entonces, claramente van a responder en este caso ante el presidente, bueno, en nuestro caso ante Dios. Nosotros como ministros somos responsables sobre algo y respondemos directamente ante Dios sobre lo que estamos haciendo como tarea. No solamente respondemos sobre lo que hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, sino que también respondemos por la tarea que se nos encomendó y cómo la estamos realizando, ¿no? Y bien, muchas veces podemos creer, porque antes me pasaba a mí, que yo creía hace tiempo, ¿no? Que esto corresponde solamente a los que son líderes en la iglesia, a los que tienen algún ministerio, algún puesto en particular, o sea, como que solamente aquellas personas son ministros, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Una vez una hermana, mi hermana Mari, ella compartió una palabra en los jóvenes hace mucho, mucho tiempo, que hará hace 1 o 2 años más o menos, que me llamó un montón la atención. Esa palabra también se encuentra en 2 Corintios 5, el versículo 17 y 18, ¿sí? Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Ahora, antes pensábamos que solamente un líder, alguien que está a cargo de algún grupo de oración, el pastor, o alguien que está a cargo de algún ministerio, pensamos que ellos eran los ministros. Pero la realidad es que la palabra dice otra cosa. La palabra dice específicamente que todo aquel que es una nueva criatura, o todo aquel que es una nueva criatura, todo aquel que ha llegado a Cristo, ¿sí? Tiene el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que todos tenemos ese ministerio, todos somos ministros de esa área, ¿sí? Es una tarea que se nos encomendó a todos. Como mencionaba Ethel, ¿no? Por eso digo que un poco tiene que ver, es lo que hablaba un poco Ethel. Todos somos ministros de esa área. Y como mencionaba hace un ratito, si somos ministros, también vamos a rendir cuentas a Dios por ello, ¿sí? Pero aún así no me quiero detener en esta parte, no me quiero detener en la parte de ir a realizar la tarea de predicarle a otro, porque eso ya habló mi hermana Ethel el domingo, ya habló Ethel, pero sí de lo que me llama la atención que está hablando y comentando en este pasaje. ¿Sí? Pablo comenta en los primeros versículos que nadie debe tropezar en el camino de Dios por nuestra causa. Absolutamente nadie, ¿no? Que no debería ser correcto. Que alguna persona que esté dentro de la iglesia o fuera de la iglesia tropiece en los caminos de Dios por causa nuestra. ¿Sí? Antes, por ejemplo, yo creía que la forma de hacer tropezar a alguna persona, algún hermano, o alguna persona, era cuando uno compartía mal la palabra de Dios, ¿no? Cuando predicabas algo que no era realmente correcto, o cuando uno decía de manera incierta o aconsejaba mal a otra persona. Antes pensaba que se trataba de la palabra, de predicar mal, por así decirlo. Yo antes pensaba que hacer tropezar a un hermano tenía que ver con eso. Y si bien es cierto, pero no es todo el panorama completo, en realidad. Cuando leía este pasaje, entendí que no es el panorama completo, porque si bien sí hay personas que hacen tropezar a otros con la manera en la que hablan de la palabra o comparten mensajes cerrados acerca de la palabra de Dios o sacan de contexto la palabra, si bien eso también hace tropezar a un hermano, pero no es lo único. Y no es a lo que más Pablo hace hincapié, ¿no? Si leemos nuevamente el versículo del 4 al 10, que lo voy a releer, ¿sí? Dice así. Pablo hace hincapié más en otra cosa. Dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero.
Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Si reducimos un poco, ¿no? Si desmenuzamos un poco todo esto que Pablo dijo en estos versículos, ¿no? Pablo está haciendo más hincapié en nuestro comportamiento o cómo por lo menos debería ser, ¿no? Él arrancó diciendo que nadie debe tropezar a causa nuestra. O principalmente él hablaba de su ministerio, ¿no? Que nadie había tropezado a causas suyas. Y que así tiene que ser para todos, ¿no? Cada cristiano. Y él hacía hincapié con esto de no hacer tropezar a un hermano, hacía hincapié más en el comportamiento que en lo que decía, ¿no? No hablaba de qué es lo que estaba predicando, de qué forma estaba predicando, qué mensaje les compartía. Está hablando de cómo compartes, como que si leemos o si prestamos suma atención, Pablo no solamente predicaba con las palabras, sino que predicaba con su vida entera. Predicaba con su comportamiento diario. No solamente con las palabras, predicaba con su comportamiento diario. Y si desmenuzamos, como decía, en pocas palabras el apóstol nos indica que nuestro amor por los demás, sean creyentes o no debe achicarse o menguar por lo que ellos hagan, ¿no? A Pablo lo calumniaron, lo insultaron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo ignoraron, y él siguió amando, siguió predicando y principalmente dando el ejemplo en todo comportamiento. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que podemos amar a otra persona si la persona no nos hizo nada, si cuando no hay ningún inconveniente con la persona está todo bárbaro, va todo bien? Pero en cuanto la persona empieza a tener quizás malos comportamientos, en cuanto la persona nos hizo algo, sea adrede o no sea adrede, ya ahí como que distancia, ya ahí como bueno, no. Ya como que nuestro amor por los demás va menguando de acuerdo a lo que las personas puedan llegar a hacer o no. No digo que nos pase a todos, pero mayormente suele pasar así. En la mayor cantidad de los casos pasa así. Es como que simplemente a veces es si nos lastiman o nos lastiman, o capaz que hasta si nos cae bien la persona por algo que quizás le hizo a otra persona, porque ¿cuántas veces ha pasado que te puede caer mal una persona no porque te haya hecho algo a vos, sino porque le hizo algo a alguien que conocías, a alguien que vos querías? Así conozco muchas personas que le hacen cruz a la otra persona por un error que se cometió con alguien más. Eso pasa constantemente. Podemos empezar a tener a una persona acá entre ceja y ceja por comportamientos que ha tenido con nosotros, con otras personas, o simplemente porque no nos gusta su forma de ser. Y no nos cae bien, nos parece chocante la forma de ser, entonces tenemos a la persona acá. Entonces cualquier cosa que pasa ya no nos cae bien nada de lo que esa persona haga. Y entonces nos justificamos con eso, buscamos justificarnos o pensamos que por eso tenemos el derecho de no amarlo, ¿no? Es como que tenemos el derecho de decir, bueno, no, yo no quiero saber nada yo la verdad que no quiero saber nada con esta persona, cuanto más lejos la tenga mejor. Y la realidad es que eso no es lo que nos pide Dios. El Señor nos habla principalmente del amor. Dios es amor en principal, ¿no? Sea quien sea, haga lo que haga, debemos amar, debemos tolerar, debemos orar con paciencia, debemos perdonar, debemos buscar estar en paz con esa persona, porque a veces
Ya les digo, a veces hay situaciones y hay veces que sí, que no te va a dar ganas de estar cerca de una persona que lastima. Y nadie dice que estés súper cerca, pero en lo que a uno dependa, en lo que de uno dependa, siempre tenemos que buscar estar en paz con todos, porque así lo dice la palabra. Tenemos que estar dispuestos a pedir perdón si es necesario, porque a veces puede pasar que en una determinada situación, quizás sí, la culpa fue de la otra persona, pero si vos en esa situación, que claramente vos tenías razón, pero te exaltaste, te enojaste, trataste mal, insultaste o lo que fuera que le hayas hecho a la otra persona, por tu acción también tenés que pedir perdón. A mí me ha pasado miles de ocasiones. Aquellos que me conocen saben que tengo un carácter fuerte y que a veces se me chifla un poco el moño. Entonces a aquellos que me conocen, más que nada a mi esposa, me pasa que capaz que en el momento capaz que puedo llegar a tener razón, pero si la manera en la que me expresé, si la manera en la que le dije las cosas no es la correcta, igualmente eso no justifica mi acción. Entonces, siempre termino pidiendo disculpas por mi comportamiento, porque no hay cosa que justifique un mal comportamiento. No importa si tenías razón, no importa si tenías razón en lo que estabas planteando. Pero si tu actitud no fue la que Dios espera, entonces tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a tener compasión ante las equivocaciones de los otros. Porque si no tenemos compasión, caemos en el error de juzgar a la otra persona. Y así entre otras cosas. Lo que más llama mi atención de este pasaje, sí, es en el versículo 11 y 12, que dice así: Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis hijos. Ábranos su corazón. Este pasaje, esa parte me resulta muy chocante, me llama mucho la atención, porque Pablo no le está diciendo eso a la gente de afuera, que claramente es normal si los tomaran de impostores, si los calumniasen, la gente de afuera, en este caso la gente del mundo, no es loco que los insulten, que no quieran ni verlo, que busquen encarcelarlo, o sea, eso no era loco. Lo loco para mí, o lo chocante para mí, fue escuchar que Pablo les estaba diciendo esto a sus propios hermanos. Él estaba hablando de falta de amor a una propia iglesia. No le estaba hablando de falta de amor a la gente del mundo. Porque no podemos esperar que gente del mundo tenga amor cuando no conoce el verdadero amor. Que el verdadero amor es Jesús. Entonces él no esperaba algo de los de afuera, pero sí esperaba algo de los de adentro. Pablo les ruega que le abran su corazón, que no le nieguen su amor. Eso le estaba rogando Pablo a una iglesia. A una iglesia. Es sumamente chocante para mí, pensar que el apóstol tuvo que rogarle a una iglesia, a sus propios hermanos, que no le nieguen su amor. Me parece súper chocante cuando nosotros entendemos y sabemos que Dios es amor y que si hay un fruto que el que tenemos que tener, tiene que ser ese. La verdad es que es chocante para mí pensar que tuvo que exhortar, ya les digo, que tuvo que exhortar a una iglesia que predicaba del amor de Cristo, porque esa iglesia claramente también iba en aumento, una iglesia que predicaba del amor de Cristo tuvo que ser retada por precisamente eso, por no amar, ¿no? Por falta de amor para con otro hermano. Es muy chocante, pero lo peor de todo para mí, lo más chocante en realidad para mí, que esto es de en donde me habló el Señor, es que esto sigue pasando hoy en las iglesias. No pasaba solamente en la iglesia de Corintios, esto pasa hoy. Esto pasa hoy también.
Nosotros los hijos de Dios, que hoy contamos con su palabra escrita para poder leer a diario y más que nada aprender de los errores de otros, aún así nos sigue pasando. Ahora que la tenemos un poco más fácil porque no nos persiguen, no corremos el riesgo de ser encarcelados, no corremos el riesgo de muchas cosas, aún así que la tenemos más fácil, esto sigue pasando. Esto sigue pasando. Somos nosotros los cristianos, los que más nos juzgamos entre nosotros. Y no solo nosotros, sino que los de afuera. A veces igual es más acá adentro que afuera. Nos juzgamos más a nosotros mismos, entre nosotros, si un hermano cayó en pecado, si un hermano está actuando mal, si un hermano... Somos nosotros los primeros en juzgar. En las iglesias sigue habiendo celos, contiendas, chusmeríos, envidias. Y en cuanto un hermano cae en alguna falta, somos muy rápidos para condenarlo. Somos más rápidos para condenar y hablar de su error y estar cómo pudo haber hecho algo así antes que para ayudarlo. Somos más rápidos para condenar que para ayudarlo. Ya sea cuando hablo de ayuda, no solo hablo de ir y ayudarlo en hablarle y tratar de ayudarlos. A veces no tenemos quizás el trato o la confianza como para ir y charlar con esa persona, pero con que simplemente oremos por esa persona, eso ya cuenta un montón. Ya sea orando como charlando con la persona, esas son las formas de ayudar a un hermano que sabemos que cayó en falta. Con eso no digo que uno cuando un hermano cae en falta tenemos que aplaudirlo y hacer como si nada pasa. No. Pero claramente la exhortación y lo demás va a venir por una parte de autoridad, en este caso puede ser el pastor, un líder, pero por lo menos por nuestra parte tiene que poder sentir de que al menos lo estamos apoyando en oración, porque creo yo que todos cometemos errores, todos fallamos, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, que el error de nuestro hermano haya sido diferente al nuestro no nos hace mejores o peores. Sinceramente para mí ahora lo puedo ver y me siento tristeza en mi corazón. Ahora que lo puedo ver porque yo fui una de esas que quizás pensaba, quizás no es que iba por la vida hablando con todo el mundo, pero sí durante mucho tiempo fui muy rápida para juzgar y a veces me sigue pasando. Y el Señor me habló tantas veces acerca de no juzgar. Y ahora comprendo, hay cosas que comprendo y les debo decir que el Señor sigue tratando en mi corazón, sigue tratando en mi vida con esto. No es algo que lo tenga resuelto ya, sino que es algo que es cada día, ¿no? Pero sinceramente es muy triste que nos esté pasando esto. Hoy por hoy que ya les digo, puedo ver, porque ahora cada vez que me pasa y cada vez que caigo primeramente en el error de juzgar a alguien, lo primero que hago es ir a Dios cuando abro mis ojos, cuando digo, bueno, basta, porque no puede ser, voy a Dios, le pido perdón, le pido que me ayude, porque eso es lo principal. Eso principalmente es lo que tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino que orar por esa persona. Hay veces que las cosas que han hecho o algo por el estilo, claramente uno puede tener razón y puedes estar hasta enojado y molesto, pero eso no quita que no podemos orar por la otra persona. Ahora, si hay algo que Dios habló a mi corazón y que busca tratar en mí es que entienda de que nada de todas estas cosas proviene de Él, ¿no? Esto fue lo primero que Dios también trató de hablar a mi corazón. Nada de esto proviene de Él. Los celos, las peleas, las divisiones, los chusmeríos, las envidias, las contiendas, el hablar mal de un hermano, el ser rápido para juzgar, sin pararnos un poco a decir, bueno, ¿de qué forma puedo ayudar? Nada de eso viene de Dios, porque Dios es amor. Dios no nos trata así. Dios no es así con nosotros. Dios sí nos exhorta, nos muestra nuestros errores, pero lo hace con amor. Y nos recibe con los brazos abiertos, con amor.
¿Y cuántas veces cuando un hermano falla ya estamos así, es como esperando otro fallo? Ya estamos como no confiando en que esa persona pueda mejorar. Somos nosotros los que le cerramos los brazos, somos nosotros los que les negamos nuestro amor. Así como le pasó a Pablo. Y si hay algo que también aprendí es que así como mi hermano pudo haber fallado en algo que realmente puede ser terrible, yo también estoy pecando delante de Dios si no soy capaz de orar por él. Yo también estoy pecando delante de Dios por no ser capaz de intentar ayudarlo, ya sea en oración, ya sea hablando con él o con ella, para ver qué es lo que le está pasando, porque hay veces que nuestros errores pasan porque no estamos bien, no son excusas, no es una justificación, pero cada acción tiene un trasfondo. Entonces, si no busco ayudarlo, ya sea orando por él o tratando de charlar para ver si necesita hablar de algo, entonces yo también estoy fallando delante de Dios. Porque en vez de eso, en vez de buscar lo bueno, me tiro más a juzgarlo. Y ahí el Señor me habló con la palabra que está en Primera de Juan, capítulo 3. Sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, que dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna con él. Es muy fuerte. Hay otras versiones que dicen de otra forma, que dicen que aquel que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios que no lo puede ver? Y así, hay diferentes versiones. Entonces es completamente importante que podamos amar. Hay otro pasaje que no lo tengo anotado, pero que dice que nuestro amor tiene que ser sincero y ayuda, primeramente para con los de la iglesia y luego para con los de afuera, ¿no? Como que no se trata solamente de demostrar el evangelio para con los de afuera y hacer de cuenta que está todo bien y ser súper buenos afuera y después cuando se llega a la iglesia ser los primeros en juzgar. No se trata de eso. Y para ir concluyendo ya, ¿sí? Y para que se entienda por qué para mí esto es muy importante a la hora de predicar, ¿sí? Quería contarles algo que una persona me dijo hace poco. Esta persona todavía no conoce a Dios, pero sí ha participado, digamos, en varias reuniones. Todavía no tiene un trato profundo con Dios, ni lo conoce, digamos. Solamente es como de oídas, así como solamente participar de las reuniones y nada más, pero no tiene una relación diaria con Dios, no lo conoce realmente. Pero aún así ha venido a la iglesia en muchas ocasiones. Y hace poco esta persona me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me dejó mal, es como que me quedo choqueada. Me dijo, cuando vine las primeras veces pensaba que todos eran súper buenos. Se los veía diferentes a todos. Pero después, al pasar el tiempo y conocerlos más, me di cuenta que no era así. Que son pocos los que son buenos y diferentes. Y que las personas de la iglesia son iguales o peores que los que están afuera. Para mí eso fue súper chocante. Si bien yo entiendo que, bueno, obviamente lo que yo le dije a esa persona, que no se crea que porque estamos en la iglesia somos perfectos, que todos cometemos errores y que eso no cambia en ese sentido. Nosotros cometemos errores igual que los otros. Pero aún así fue chocante para mí y me resonó una y otra vez. Me resonó una y otra vez, porque claramente si dijo eso es porque vio cosas que un hijo de Dios no debería tener. No
no deberíamos hacer. No sé bien qué fue lo que vio, qué fue lo que escuchó, qué fue lo que presenció. Solo Dios sabe. Pero a mí me llamó mucho la atención porque esta persona no conoce a Dios. Y se supone que nosotros está viniendo, digamos, porque alguien le predicó, ¿no? Pero aún así sigue sin conocer a Dios porque somos nosotros los que demostramos a Dios. Somos nosotros los que somos testigos de Él, los que lo demostramos. O sea, la gente puede conocer a Dios a través nuestro. ¿Y qué pasó? Ahora, esto es a lo que voy con que es importante esto para poder predicar la otra, ¿no? Porque digo, ¿cómo creen ustedes que nuestra predicación del Evangelio va a ser efectiva si nuestro comportamiento no es equivalente al Evangelio que predicamos? O sea, ¿creen que realmente va a ser efectivo que otras personas lleguen a la iglesia, lleguen a Dios, si nosotros no demostramos realmente a Jesús? Si realmente nosotros no vivimos ese Evangelio que predicamos. Los primeros, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, la gente del mundo, la primera cercanía que van a tener con Dios va a ser a través nuestro. Y como les digo, al principio esta persona estaba todo bien, pensaba, ay, sí, son todos re buenos, pero después, ¿qué pasó? Al principio, cuando todavía no tenía trato con todos, simplemente cuando venía y nada, es como que ahí nomás, nos veía todos súper diferentes. Y después, al entrar en confianza, al conocer un poco más, se da cuenta que no, que hay algo que está mal, que hay algo en lo que quizás se finge, o no sé. No sé qué es lo que habrá visto, pero sí me llama la atención de que si así predicamos, no podemos esperar que la gente realmente llegue y se quede y conozca a Dios si no predicamos, si no vivimos lo que predicamos. Porque si no va a pasar como esta persona, que por más que participó en muchas reuniones y por más que escuchó mucha palabra, aún así todavía no conoce a Dios. Entonces, ya sea con las personas de adentro de la iglesia o como con los de afuera, debemos vivir el Evangelio, ya sea acá en el templo, ya sea con el trato con nuestros hermanos o ya sea con los de afuera. Debemos vivir el Evangelio, debemos vivir lo que predicamos. Si no, toda predicación va a ser en vano. Si no, estamos haciendo caer a nuestro hermano, porque en este caso, eso es lo que está pasando. Si no lo hacemos, si no vivimos el Evangelio, entonces nuestra predicación va a ser en vano. Y no solamente que va a ser en vano, sino que vamos a rendir cuentas por esto. Porque todos somos ministros de la reconciliación. Todos somos ministros. Es tarea de todos esto. Así que bueno, como decía en Timoteo, no me acuerdo bien el versículo, ¿no? Pero que Pablo le decía a Timoteo que procurar ser un ejemplo, tanto en pureza, en amor, como en comportamiento. Bueno, procuremos lo mismo. Procuremos ser un ejemplo, tanto afuera como adentro como afuera, sea en donde sea que estemos, procuremos ser un ejemplo del Evangelio. No digo que sea fácil, no lo digo como algo para juzgar a nadie, realmente está fuera de mí, porque yo soy la primera en fallar. Es algo que no es sencillo, porque en realidad no tiene que provenir de nosotros. El cambio y la transformación proviene del Espíritu Santo y depende de la relación diaria que tengamos con Dios. Cuanta mayor es nuestra relación con Dios, cuanto mayor y sincera sea nuestra relación diaria con Dios y nuestra intimidad con Dios, más parecidos vamos a ser a Jesús. Porque es imposible que tengamos una relación diaria con Dios, una intimidad con Jesús y que no nos empecemos a parecer con Él. Es imposible. Es imposible que eso no pase. Como mencionaba, por ejemplo,
Yo conozco a alguien que le pasa que, por ejemplo, yo me doy cuenta de que está bien o no con el Señor porque en cuanto esa persona está bien con el Señor, se lleva súper bien con todo el mundo, no tiene problemas con nadie. Y si tiene algún inconveniente con alguien, realmente no deja que ese inconveniente la trabe, sino que ora sin cesar. Ora por esa persona, ora por ese inconveniente, ora y le pide fuerzas al Espíritu Santo. Mientras esa persona está bien con Dios, no hay problema con el resto. Porque Dios se encarga de traer paz e ir sanando las heridas. Pero en cuanto esa persona decayó en su relación con Dios, chao, chao, es todo malo. Y bueno, así mismo nos pasa a nosotros. Esto no proviene de nosotros. Nuestro cambio, nuestra transformación no proviene de nosotros. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas solamente hay pecado. No podemos vencer con la carne. Es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos cambiar. Solamente a través de Él. Entonces, es cuestión de que podamos cada día estar más cerca de Jesús. Así que nada, más que nada lo digo como algo que el Señor todavía está tratando en mi vida y algo que habla a mi corazón cada día. Así que bueno, hasta acá la palabra de hoy, hermanos. Principalmente, bueno, ahora vamos a tener una oración final y nada, recordarles que, bueno, los anuncios de la semana, bueno, igual los pasan los domingos, pero bueno, los domingos ahora, bueno, la reunión empieza a las 10:30 de manera presencial, ¿sí? Los sábados tenemos reunión de jóvenes a las 18 horas. Bueno, los jueves seguimos teniendo el mensaje a las 7. Y bueno, no sé si hay algún otro anuncio, pero bueno, ya los van a estar anunciando, si no. Así que bueno, Señor, queremos darte gracias por todo este momento. Queremos pedirte, papá, que sigas trabajando en nuestros corazones. Que no nos dejes caer en nuestros propios errores, no nos dejes caer, Señor, en nuestro propio entendimiento, sino que realmente podamos depositar todo a tus pies, Señor. Que realmente no decidamos quedarnos ahí en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que creemos, sino que realmente todo lo podamos depositar a tus pies. Que cuando estemos equivocados, Señor, que tu Espíritu Santo hable tan fuerte en nuestro corazón, que nos sacudas de tal forma, Señor, que no nos dejes igual. Porque realmente algo diferente hay acá y eso diferente eres tú. Solamente tu presencia es lo diferente, solamente tu presencia es la que nos transforma. Tu gloriosa presencia es lo que necesitamos cada día, papá. Te necesitamos realmente como el aire para respirar, porque no podemos cambiar si no es por ti. No hay paciencia en nuestro corazón, no hay amor en nuestro corazón, no hay nada en nosotros bueno si no proviene de tu Espíritu Santo. Entonces queremos depositarnos a tus pies para que el día de mañana así, cuando podamos predicar de ti, Señor, realmente pueda ser como corresponde y que realmente almas puedan conocerte a través de nosotros, no solamente por lo que nosotros podamos decir, sino principalmente por lo que puedan ver. Que nuestra vida refleje tu amor, Señor. Que nuestra vida pueda reflejar tu evangelio. Entregamos nuestra vida a ti en este tiempo, Señor, y te pedimos que sigas hablando y tocando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.